Saludos amigos, sean bienvenidos a La Ventana Rota. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a intentar entender qué es un empresario y qué no es un empresario. Vamos a intentar entender qué papel juega dentro de una sociedad, dentro de la economía, el empresario y qué efecto tienen esas otras personas que no son como tales empresarios. Para ello, tengo el agrado, el gusto de contar con el profesor Alejandro Tagliavini, quien es ingeniero civil con estudios en filosofía, economía, ciencias sociales, quien ha sido miembro del Departamento de Política Económica de la ESIADE y es miembro del Consejo Asesor del Centro para la Prosperidad Global de Oakland, California, y cuyos artículos se han reproducido en múltiples revistas a nivel mundial. Además, cuenta con un libro sumamente interesante y el cual les recomiendo, que es Cómo ser ricos y felices. Solamente por el título ya persuade a que se lea. Profesor, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. No, gracias a ti por la invitación y un saludo a toda Venezuela. Eh, yo solía escribir antes de que lo compraran los actuales dueños, yo tenía una columna en el Universal de Caracas y Sí, escribía todas las semanas, pero eso fue cuando estaban los dueños originales, ¿no? Que sí, tenían sí, otra había otra línea. tendencia, digámoslo así, ¿no? ¿Eh? Exactamente, otra línea editorial. Otra línea completamente distinta, tanto que mis amigos me aconsejaban no ir nunca a Venezuela, Sí, actualmente por si acaso. es complicado conseguir ciertos artículos en la prensa, en la escasa Eh, prensa nacional. Y pues bueno, como comentábamos previamente, profesor, el sí. tema que queremos tratar es justamente el intentar entender qué son los empresarios, pero también qué no son los empresarios. Creo que son conceptos importantes que muchas veces se confunden y creo que en la región de Latinoamérica tenemos muchos no empresarios que tienen unos efectos sobre lo que el imaginario popular, lo que la gente considera que es un empresario y también tiene unos efectos sobre la economía, ¿no? Entonces, para iniciar, quisiera que nos ayude a entender qué es realmente un empresario y qué papel juega dentro de la economía de una sociedad y cómo nos afecta su desarrollo, sus acciones a nosotros los consumidores. Bueno, un empresario básicamente es alguien que toma una iniciativa, que tiene una iniciativa y emprende un negocio, que emprende una acción, un negocio. Y es solamente eso el empresario, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, el capitalismo tiene muy mala fama precisamente por lo que los empresarios no deberían ser. Eh, el capitalismo tiene mala fama porque los empresarios suelen vivir de privilegios que les da el Estado, ¿no? De hecho, las grandes fortunas y las fortunas exageradas y muchas multinacionales y muchas empresas de las más grandes son tan grandes y son tan ricas precisamente en base a privilegios que le da el Estado, ¿no? No es normal, no es normal en una sociedad donde el mercado es realmente libre, no es normal que haya gente tan rica, no quiero hacer nombres, pero no es normal que haya gente tan rica y gente tan pobre al mismo tiempo. En una economía eh, realmente libre, se equiparan mucho, se equilibran eh, las fortunas, por la sencilla razón de que hay mucha competencia. Es decir, cuando un empresario empieza a hacer mucho dinero, inmediatamente surgen otros empresarios que quieren competir porque están viendo que este está ganando mucho dinero. Y entonces eso hace que se balanceen la fortuna, ¿no? Eh, por eso digo, el capitalismo tiene mala fama precisamente por eso, porque hay gente exageradamente rica y hay gente exageradamente pobre, precisamente porque los exageradamente ricos viven del privilegio del Estado, como por ejemplo controles aduaneros que impiden que los empresarios puedan competir con el exterior, o
leyes, toda clase de leyes de compra nacional y, yo estoy muy en contra de las leyes de copyright también, porque las leyes de copyright otorgan un monopolio al primero que va y patenta una idea, ¿no? Sí, No, no es, no, eso es, no es bueno, no es bueno, porque nadie puede ser dueño de una idea. ¿Eh? De hecho, normalmente las ideas, las buenas ideas se le ocurren a más de uno. Entonces, el que se claro, queda con el monopolio es el que corre primero a la oficina de patentes. ¿No? Y exactamente. así han hecho fortuna Microsoft, por ejemplo, es un monstruo hoy en día precisamente eh, por las leyes de copyright. Entonces, eh, es muy importante tener en claro esto, ¿no? Que lamentablemente, estos exagerados empresarios, exageradamente ricos, le han hecho un tremendo daño al capitalismo, le han hecho una tremenda mala fama al capitalismo, porque han- han dado esta idea de que el capitalismo crea riquezas demasiado grandes y pobreza al mismo tiempo. Esto no, al contrario, esto no es propio de un mercado libre, esto es propio precisamente de cuando interviene el Estado. Profesor, usted, Insisto, sí, cuando el Estado es completamente libre, escuchar, sí, cómo no, adelante. cuando el mercado es completamente libre, eh, la competencia es tan cruda que eso nivela las fortunas, ¿eh? Por supuesto. Nivela para arriba y para abajo. Es decir, eh, hace que los precios sean más bajos, que los productos sean más accesibles a más gente. En fin. Y lo mismo con el tema de los impuestos, ¿no? Que esto es también un tema importante. La gente suele exigir que los ricos paguen más impuestos, pero a ver, eh, lo- las empresas cuando cobran impuestos no los pagan de su bolsillo. Las empresas cuando pagan impuestos lo que hacen es subir el precio del producto o bajar el salario o dejar de contratar mano de obra. O sea, en todos los casos termina pagando el más pobre. Es decir, Claro, cuando suben los precios, termina pagando el más pobre, que es el que no puede aumentar su salario. ¿Eh? claro, Entonces, los impuestos, aun cuando estén dirigidos a los ricos, terminan pagando los pobres. Entonces, incluso ahí, cuando el Estado interviene de esta manera, produce más pobreza. En definitiva, cualquier intervención que hace el Estado termina provocando desigualdades, termina provocando que haya exageradamente ricos y que haya exageradamente pobres. Ni hablemos del socialismo, en donde países socialistas, en donde hay una verdadera oligarquía política, que es la que comanda el país, que vive como millonarios y el resto del pueblo que vive empobrecido, ¿no? exactamente. Bueno, de hecho, usted en el libro que acabamos de mencionar, iniciando la entrevista, habla acerca de parte de la función del empresario es ayudar a ajustar el mercado, ayudar a coordinarlo. Entonces, Claro, en base a esto, además habla usted de un orden espontáneo, ¿no? Dentro de lo que claro, son las empresas y cómo funcionan, no de claro, manera planificada. claro. Eh, ¿cómo explicar esto? ¿Y cuál sería, por decir, la función o la labor social que realiza un empresario? Sí, bueno, efectivamente, a ver, cuando no interviene el Estado, cuando el mercado es realmente libre, ¿cómo se crea una empresa? ¿Cómo se crea un empresario? Se crea cuando alguien descubre una oportunidad. ¿Eh? Por ejemplo, yo descubro que el vecino de la esquina necesita comer pan. Bueno, pongo una panadería. ¿Eh? Exacto. Es decir, pongo una panadería y si estoy haciendo mucho dinero con mi panadería, ¿qué va a pasar? Que el otro vecino de al lado va a decir, uy, oye, este está haciendo mucho dinero con la panadería, yo también voy a poner otra panadería. ¿Eh? Y entonces ahí empieza la competencia, entonces yo voy a tener que bajar los precios para poder competir con mi otro panadero. Y entonces el panadero va a decir, bueno, pero yo además de pan le voy a ofrecer al vecino llevárselo a su casa. ¿Eh? Exacto. para, para, para ir ganando. Y así es como como el empresario va sirviendo a la sociedad. ¿No?
O sea, Siempre descubriendo las necesidades que tienen eh, la sociedad, precisamente. o sea, Van- claro, sí, disculpe que lo y- interrumpa. Eh, sí, sí, dentro de esta idea, es que de una vez para aprovechar, el empresario sería, en cierta manera, un descubridor. Está descubriendo claro, permanentemente información, ¿no? claro, claro, está permanentemente en la búsqueda de información, de, de- de desajustes que hay en la sociedad para poder ajustarlo. ¿Eh? El vecino que necesita el pan, bueno, entonces veo que hay un desajuste ahí, el vecino necesita pan, entonces digo, bueno, pongo una panadería. Los desarrollos tecnológicos se producen precisamente por el afán de competencia. Es decir, si yo saco un teléfono móvil y veo, yo soy Samsung, saco un teléfono móvil, veo que iPhone hace un teléfono mejor que el mío, entonces yo invierto en investigación para poder competir con iPhone y poder tener mejores teléfonos que iPhone a precios más baratos. Ese es el verdadero desarrollo de la tecnología, no las leyes del copyright. La gente que es amiga del Estado dice, bueno, no, el Estado tiene que establecer leyes de copyright porque si no hay leyes de copyright nadie va a invertir en investigación para crear nuevas ideas si después se las van a robar. Mentira, mentira. La gente no, los empresarios y los inversionistas no invierten en investigación para crear monopolios tecnológicos. Ellos invierten en investigación para competir. Cuando descubren que su vecino, que su competidor, está haciendo teléfonos de mejor tecnología, ellos invierten en tecnología para poder tratar de superarlo. Es la competencia lo que mueve el desarrollo de la investigación, no las leyes de copyright. Pero Profesor, bueno, ¿y qué consecuencias sí, tiene sobre el consumidor cuando esto ocurre, cuando hay una intervención del Estado? Y por ejemplo, usted ponía un ejemplo muy interesante en su libro, y es que, por ejemplo, los mandatarios ordenan el uso del cinturón de seguridad, de manera tal que se estaría teniendo una información previa, ¿no? El empresario, o claro, claro. ¿cómo afecta esto a la sociedad? Claro, cuando el Estado determina, porque, como decíamos al principio, la función del empresario es eminentemente creativa. El empresario lo que hace es encontrar desajustes en la sociedad, como al vecino que le faltaba el pan, y entonces encuentra esos desajustes y entonces crea las condiciones para que esos desajustes desaparezcan, para que el vecino pueda tener pan. Entonces, la función del empresario es eminentemente creativa. Él está investigando permanentemente los desajustes reales, las necesidades reales, efectivas y objetivas de la sociedad para tratar de satisfacer esas necesidades. En cambio, cuando el Estado dice, por ejemplo, bueno, a partir de ahora es obligatorio el uso de cinturones de seguridad. Entonces, los empresarios ya no tienen que descubrir nada, ya saben que el Estado va a exigir a la gente que use cinturones de seguridad, entonces se ponen a producir cinturones de seguridad a lo loco y entonces ahí tienen una ganancia asegurada. Claro, y supongo que Eh, esto aumenta los costos, ¿no? De alguna manera. claro, claro que aumentan los costos para el consumidor, porque él se ve obligado a ponerse cinturones de seguridad y eso hace que los empresarios, los pocos empresarios que hay, cobren sobreprecios. Porque la demanda es artificial, es exagerada. La demanda no responde a una necesidad real de la sociedad, sino a una exigencia externa al mercado. Entonces los precios no responden a la realidad de la sociedad, de lo que necesita la sociedad, sino a decisiones políticas. ¿No? Exacto. Bueno, Eh, sí, de hecho, un argumento que se suele utilizar mucho para beneficiar a los empresarios, la utiliza la misma ciudadanía, quizás sin percatarse, ¿no? De los efectos, pero es el nacionalismo, el compre nacional, barreras arancelarias. Lo vemos, por sí, ejemplo, con Trump en su guerra comercial contra China. Eh, sí.
un aumento de aranceles que, bueno, de hecho la administración Biden mantiene, pero esto es muy común en muchos países Sí. y es el argumento que se utiliza, ¿no? Pero ¿tiene efectos negativos o positivos? Porque la gente lo ve como que se van a crear más empresas nacionales, se van a mantener más las empresas nuestras. No, todo lo contrario, eso un cálculo muy simplista. No. A ver, si aún cuando los productos externos estén subsidiados, aún estando los productos externos subsidiados, nosotros te deberíamos agradecerle a los países externos que nos manden productos subsidiados, porque lo que nos están haciendo es regalándonos dinero. Cuando un país nos vende productos subsidiados, lo que está haciendo es regalándonos dinero, no está haciendo otra cosa. Dinero de ellos lo están usando para subsidiar productos que nosotros compramos más baratos, nos regalan dinero, textualmente. Ahora, eh, ¿se destruye la industria nacional? No se destruye la producción nacional. Probablemente se destruya ese artículo en particular en tanto desde afuera vengan subsidiados. Pero con la plata que el mercado, los ciudadanos nos ahorramos, la plata que nosotros nos ahorramos al comprar eso es mucho mayor que lo que ganaría la empresa nacional, ¿entiendes? Claro, Entonces, con esa plata que nosotros nos ahorramos, podemos poner una industria todavía más importante que la que cerró la competencia subsidiada. claro, ¿Eh? por supuesto. Eh, para decirlo en números, si nos venden autos subsidiados desde China, nos ahorramos $1 millón, por decirlo de alguna manera, la empresa nacional que va a cerrar cuesta $500.000. Entonces, nos están sobrando $500.000, que podemos poner dos empresas equivalentes en otros rubros. ¿Eh? Exactamente, Sí, exactamente. Cuando, pero es que está clarísimo, cuando nos venden algo subsidiado, nos están regalando dinero. Pueden perjudicar, circunstancialmente a una empresa particular, pero con la plata que nos ahorramos, ponemos dos empresas en otro rubro ponemos en otros rubros dos empresas que valen lo mismo que la que cerró. Exacto. Bueno, de hecho eso es parte del progreso, ¿no? De alguna manera esa destrucción es parte de la evolución. Por ejemplo, actualmente con la inteligencia artificial se van a cerrar muchos empleos, pero van a surgir nuevos. De hecho, a ver, que estemos utilizando Zoom, significa que ya se ha dejado o se quedó de lado utilizar, no sé, cartas, de estar enviándolas vía terrestre. Ese, ese es, sí, ese es otro de los grandes mitos actuales, ¿no? Que la tecnología crea desempleo. Todo lo contrario. O sea, hay que tener una visión muy simplista para decir que la tecnología crea desempleo. Porque, a ver, en Estados Unidos, en el año 1830 en Estados Unidos, el 85% de la gente se dedicaba a la agricultura. El 85% de los estadounidenses en 1831 se dedicaba a la agricultura. Y cuando comenzó la industrialización, saltaron los agoreros de siempre a decir que, uy, cuidado, porque se está amontonando la gente en las ciudades, se está despoblando el campo y nos vamos a quedar sin alimentos. Bueno, hoy el 3% de la población de Estados Unidos se dedica al campo, solamente el 3%. ¿Eh? Y están mejor alimentados que en 1830. ¿Mm? Sí, La tecnología ha hecho que se produzca muchísimos más alimentos en la misma cantidad de tierra y ha provocado un estallido de empleos en compañías de aviación, en compañías telefónicas, en computadores, en fabricantes de autos, en fabricantes de aviones, en fabricantes de barcos, en fabricantes de todo. exacto. Entonces, todo lo contrario, la tecnología potencia la capacidad humana de trabajar, de desarrollar, de crear, eh, la potencia increíblemente, infinitamente. Entonces, la tecnología no solo no provoca desempleo, sino que crea mucho más empleo Exacto. y abarata los costos, facilita todo, hace las cosas mucho más fáciles. Exactamente. Hoy.
El 85% de los agricultores que trabajaban en Estados Unidos en 1831 tenían que prácticamente sembrar a pala, ¿eh? Cavar a pala. Hoy tienen máquinas, van sentados como unos señoritos en unas máquinas espectaculares con aire acondicionado, Sí. música, y la máquina va haciendo todo. Cava, siembra, saca, cosecha, tira en bolsa, poco menos que manda el producto al puerto. ¿Eh? Así es. Lo que antes tenían que hacer con unos calores o fríos tremendos a pala. Profesor, y para concluir, hay un tema también que se suele tocar mucho, los individuos lo conversan, forma parte muy importante de los discursos de los políticos y es acerca de lo que llaman la función social del empresario, ¿sí? ¿Cuál es su deber con la sociedad? Y muchas veces se crean legislaciones enteras para establecer lo que debe ser la función social, la labor que debe desempeñar un empresario como una forma de devolverle, de cierta manera, algo que le ha quitado al prójimo, a los demás individuos. ¿Cuál sería, según su opinión, la labor social de un empresario? Bueno, la primera labor social del empresario es precisamente descubrir las necesidades de la sociedad, como este vecino que necesitaba pan, y entonces yo me pongo a producir pan para que mi vecino pueda tener pan bueno y de calidad. Esa es la primera función. La segunda función es que al ganar yo dinero y como panadero contrato gente y doy trabajo a otras personas. Y finalmente, cuando el Estado, precisamente cuando el Estado no interviene y produce desajustes en el mercado laboral, en la competencia, porque así como hay competencia entre empresarios, hay competencia entre trabajadores. En un mercado completamente libre, la demanda de trabajo es muy alta porque se van creando empresas permanentemente. Cuando el Estado no prohíbe la creación de empresas con leyes de copyright o con un montón de regulaciones de salud, de salubridad y de no sé cuánto, un montón de inventos que hacen los políticos para limitar la cantidad de empresas, cuando el Estado no impide la creación de empresas, se crean empresas de manera exponencial. Entonces, la demanda de trabajo es muy alta. Entonces, así como hay competencia entre las empresas, hay competencia entre los trabajadores. Se produce una fuerte competencia entre los trabajadores. Y entonces eso hace no solo que suban los salarios, sino que los empresarios cuiden mucho a los empleados que valen, los cuidan mucho. Yo recuerdo haber trabajado por una empresa japonesa y los cuidaban a tal punto a los empleados que cuando el empleado fallecía, se encargaban de la familia, se encargaban de la familia. Tenían una especie de, bueno, les hacían un seguimiento a la viuda y a los chicos para ver si los chicos iban al colegio, si necesitaban algo, si la vida estaba bien. Es decir, el cuidado que tenían por los empleados llegaba al punto, como digo, de que una vez fallecido el empleado, se ocupaban de la familia del empleado, de los hijos del empleado hasta que fuera mayor de edad y demás. O sea, Increíble. cuando el mercado es completamente libre, cuando no hay leyes laborales que degeneren todo el mercado laboral, la competencia no es solo entre empresas, sino entre trabajadores. Hay mucha competencia entre los trabajadores. Las empresas se cuidan muy bien de contratar empleados buenos y los cuidan mucho a los empleados buenos, aumentando los sueldos, aumentando los beneficios y, y teniéndolos muy en cuenta. En un mercado, insisto, en un mercado altamente competitivo, el empresario le importa que su empleado sea altamente eficiente y para eso lo tiene que tener en las mejores condiciones posibles. Ponemos nuevamente el ejemplo del panadero. Crea una máquina para reducir costos, se está beneficiando toda la sociedad, no solo él, porque además los recursos que son escasos van a quedar más para poder echar manos de ellos y poder producir otras cosas. Claro, y además al crear una máquina que le abarate los costos a él, ahorra dinero el consumidor, y con ese ahorro que él hace y el consumidor hace, lo pueden invertir en poner otra fábrica de- no sé, Claro, una poner fábrica de cualquier otra cosa. Entonces, claro, así es como se va potenciando, como la tecnología va potenciando
la necesidad de trabajo, ¿no? Por Porque supuesto, se van creando nuevas empresas, se va ahorrando dinero, ese dinero que se ahorra se va invirtiendo en otras cosas y así sucesivamente, ¿no? por supuesto, así ¿Eh? es. Totalmente de acuerdo. Profesor, le agradezco mucho su tiempo y sus No, por favor, opiniones. al Encantado contrario. de haber conversado con usted. No, encantado, yo estoy encantado de haber conversado contigo. Espero que, bueno, que Eh, esta entrevista sirva para dar un poco de luz a las eh, personas que quieran intentar eh, entender qué es realmente un sí, empresario sobre y todo, eso que tiene. sí, sí, sobre todo la idea de que el capitalismo y el mercado libre es a favor de las empresas. Todo lo contrario, todo lo contrario. El héroe, el héroe de un mercado libre, de un capitalismo bien entendido, es el ciudadano común. Muchas veces los empresarios son enemigos. Exacto, Muchas veces los empresarios son enemigos de los mercados libres. Son exactamente. enemigos porque no quieren la competencia del exterior, porque no quieren perder los privilegios de las leyes de copyright, porque no quieren perder una cantidad de monopolios que tienen. Eh, eh, es más, yo diría que las grandes fortunas son terribles enemigos del mercado libre. Tipos como empresas como Microsoft, como estas grandes eh, conglomerados exageradamente ricos, y son ricos precisamente por las leyes de copyright y por un montón de privilegios que, que les otorga el Estado. De otra manera, la competencia sería mucho más cruda, habría mucha más competencia, el avance tecnológico sería mucho mejor porque sobre los desarrollos que hace Microsoft, otros podrían hacer otros desarrollos que hoy en día están prohibidos porque no pueden usar eh, los, los copyright que tiene Microsoft, en fin. Que Por quede claro esto, ¿no? Que el que se beneficia de un mercado libre es el ciudadano, el héroe de un mercado libre no es el empresario, definitivamente no es el empresario, es el ciudadano común, es el ciudadano común. Excelente, profesor. Me quedo con esa frase. Gracias por estar en No, el programa y espero que podamos volver a conversar en una próxima oportunidad. cuando quieras, bueno, ha sido un gusto. Vale. A ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, recuerden suscribirse. Está en la descripción la página web del profesor para que se puedan meter a leer sus trabajos. Descarguen el libro, recuerden, para que lo lean. También tiene conferencias muy interesantes. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad aquí en La Ventana Rota.